La psicosis es una condición anormal del pensamiento que se caracteriza por una visión alterada de la realidad y una pérdida de contacto con la misma. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar cambios en la personalidad y trastornos del pensamiento. Dependiendo de su severidad, esto puede ir acompañado de un comportamiento inusual o extraño, así como dificultad con la interacción social y deterioro en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Es un síntoma de trastornos mentales graves. Las personas psicóticas pueden tener todo tipo de alucinaciones o delirios. Las alucinaciones son experiencias sensoriales que aparecen en ausencia de un estímulo real. Por ejemplo, una persona que tenga una alucinación auditiva puede oír a su madre gritar cuando ella no está cerca. O alguien que tiene una alucinación visual puede ver algo, como una persona enfrente, pero que realmente no está allí. La psicosis también puede presentar pensamientos que son contrarios a la realidad. Estos pensamientos son conocidos como delirios. Algunas personas con psicosis también pueden experimentar pérdida de motivación y el aislamiento social. Estas experiencias pueden ser verdaderamente aterradoras. En ocasiones, pueden hacer que las personas que están pasando por un brote psicótico se hagan daño a sí mismos o a otros. ¿Cuáles son los síntomas de la psicosis? Dificultad para concentrarse, estado de ánimo deprimido, dormir demasiado o no lo suficiente, ansiedad, recelo, aislamiento de amigos y familiares, ilusiones, alucinaciones, lenguaje desorganizado tales como cambiar los temas de forma errática, depresión, pensamientos o acciones suicidas. Las causas de la psicosis. Cada caso de psicosis es diferente y la causa exacta no siempre es clara. Hay, sin embargo, ciertas enfermedades que provocan psicosis. También existen desencadenantes como el consumo de drogas, la falta de sueño y otros factores ambientales. Además, ciertas situaciones pueden dar lugar a ciertas personas a desarrollar psicosis. Tipos de psicosis. Algunos tipos de psicosis son provocados por condiciones o circunstancias específicas que incluyen lo siguiente. Trastorno psicótico breve. Un trastorno psicótico breve, a veces llamado psicosis reactiva breve, puede ocurrir durante los periodos de estrés personal extremo, como la muerte de un miembro de la familia. Una persona que experimenta psicosis reactiva breve generalmente se recuperará en pocos días o semanas, dependiendo de la fuente del estrés. Psicosis por drogas o alcohol. La psicosis puede ser provocada por el uso de alcohol y drogas ilegales, incluyendo estimulantes como la metanfetamina y la cocaína. Las drogas alucinógenas, como el LSD, a menudo provocan que los consumidores vean cosas que no son reales, pero este efecto es temporal. Algunos medicamentos recetados, como los esteroides y estimulantes, también pueden causar síntomas de la psicosis. Las personas que son adictas al alcohol o ciertas drogas pueden experimentar síntomas psicóticos si de repente dejan de beber o de tomar la droga a la que son adictos. Psicosis orgánica. Son psicosis debidas a causas cerebrales orgánicas, un tumor o una infección que afecta al cerebro. Pueden causar síntomas psicóticos. Trastornos mentales. Los trastornos psicóticos también pueden aparecer debido a ciertas enfermedades mentales. Los siguientes tipos de trastornos pueden conllevar síntomas psicóticos. Trastorno bipolar. Cuando alguien padece este trastorno, su estado de ánimo oscila de muy alto a muy bajo. Cuando su estado de ánimo es alto y positivo, puede tener síntomas psicóticos. Puede sentirse muy bien y creer que posee poderes especiales. Cuando su estado de ánimo está deprimido, el individuo puede tener síntomas psicóticos que le hacen sentirse triste y atemorizado. Estos síntomas incluyen pensar que alguien está tratando de hacerles daño. Trastorno delirante cree firmemente en cosas que no son reales, como que alguien lo persigue, por ejemplo. Depresión psicótica. Se trata de una depresión mayor con síntomas psicóticos. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que generalmente se acompaña de síntomas psicóticos. El tratamiento de la psicosis puede implicar una combinación de medicamentos y psicoterapia. La mayoría de las personas experimentarán una gran mejoría en sus síntomas con el tratamiento. Psicofármacos. Los síntomas de la psicosis se pueden controlar con medicamentos llamados antipsicóticos. Estos medicamentos reducen las alucinaciones y los delirios y ayudan a pensar con más claridad. El tipo de medicamento que se prescribe dependerá de los síntomas. En muchos casos, las personas solo necesitan tomar antipsicóticos durante un corto periodo de tiempo para tener sus síntomas bajo control.
Las personas con psicóticos que no se resuelven por completo con los medicamentos. La psicosis no presenta demasiado adecuado. Incluso en los casos severos, la medicación y la terapia pueden ser de gran ayuda. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar qué es un delirio y qué es una alucinación. Me parece que la mejor forma de explicar esto es empezar por un ejemplo. Voy a empezar con un ejemplo de lo que es un delirio. ¿Sí se ve este segundo video? Conmigo, una persona. Sí se ve, doctora. Rojo. Color rojo. Color rojo es el color del demonio. Voy a rojo. A tratar de iniciarlo. No sé si se haya oído todo, por eso estoy con la duda. Es empezar por un ejemplo. Voy a empezar con un ejemplo de lo que es un delirio. Si yo voy por la calle y de repente se me acerca, bueno, se va un jersey rojo y resulta que mi cabeza va y dice, color rojo es el color del demonio, este señor se ha puesto un jersey rojo para avisarme de que yo soy malo y que alguien me está persiguiendo o alguien me va a hacer daño. Esto es una idea delirante. ¿Por qué es una idea delirante? Porque reúne una serie de características que es lo que definen a una idea delirante. Lo primero de todo es que no hay un razonamiento, es una interpretación, una impresión que yo tengo. Y, segundo aspecto clave, la doy por buena, no permito ninguna duda, es así porque mi cabeza me ha dicho que es así, es una intuición que va a misa. No sirve que nadie me haga ningún razonamiento, digamos, lógico o objetivo. No sirve. De todas, mi cabeza ha decidido que esto es así. Otro aspecto que define a esta intuición, a esta idea como delirante, es que además de que no se puede rebatir mediante argumentos lógicos, es que no encaja para nada con lo que es mi cultura, el funcionamiento, las interpretaciones o las ideas que mi sociedad tendrían frente a este hecho. Es decir, de repente me convierto en un individuo que interpreto diferente al resto de la población que me rodea y que no encaja, por tanto, para nada con mi cultura o mis creencias previas. Y quizá lo tercero, que es una variante de esto, es que no encaja para nada con mi forma previa de ver las cosas. Es decir, que de forma brusca yo interpreto diferente a cómo interpretaba previamente. Eso es una idea delirante. Cuidado, muy importante, la idea delirante es algo que está sucediendo y que yo interpreto de una forma peculiar, patológica. Es decir, sí que existía el señor que pasaba por aquí, vestido de rojo, y soy yo el que de eso he hecho una interpretación peculiar y a la que le doy 100% de valor. ¿Qué es una alucinación?
empiezo también poniendo un ejemplo. Si yo estoy aquí, que estoy solo, y de repente oigo una voz que me habla, y yo no pienso que sea un error de mi cabeza, sino que doy por correcto que alguien me está hablando, eso es una alucinación. Es decir, la alucinación es un fallo en un órgano de los sentidos, en concreto puede ser la audición, y llamamos alucinación auditiva. A veces no es oír algo, es notar algo en la piel, es una alucinación táctil. A veces puede ser una alucinación en cuanto a oler algo que no existe, una alucinación olfatoria. También puede ser visual, también puede ser del gusto. Es decir, es una sensación sensorial, sensación, ¿vale?, de cualquiera de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, y a la que doy un 100% de validez. No me planteo para nada que sea un error de mi cabeza. Doy por bueno que aunque los demás no notan esa sensación, a pesar de que no hay ningún objeto o persona que esté provocando que note yo aquí algo o que yo oiga aquí algo, doy por bueno que eso está sucediendo. Eso es una alucinación. Por tanto, el delirio es interpretación de algo, digamos, es un error en el proceso de la información, el procesamiento de la información, y en cambio una alucinación es un error, digamos, en un órgano o un sistema de los sentidos. En ambos casos, lo que es clave es que, aunque no encaja con tus pensamientos previos, no estás para nada una crítica, aunque esté basado en un razonamiento lógico. ¿Los delirios y las alucinaciones se dan una enfermedad concreta en psiquiatría? No. Los delirios y alucinaciones no definen de por sí una enfermedad, sino que se pueden producir en un montón de enfermedades diferentes. Los delirios se pueden observar, tanto en enfermedades tipo esquizofrenia, tipo paranoia o ideas delirantes persistentes que se llaman, como en diversos procesos depresivos o maníacos. Es decir, es propio de lo que llamamos trastornos psicóticos, pero también es muy frecuente en lo que llamamos trastornos afectivos. Las alucinaciones, aunque pueden darse también en episodios depresivos muy intensos y en episodios de manía, es cierto que son mucho más frecuentes dentro de las enfermedades psiquiátricas en la esquizofrenia, pero no es exclusivo de la esquizofrenia. Por último, respecto a en qué enfermedades se suelen dar estas enfermedades, hay que destacar que con una cierta frecuencia no se produce lo que es la demencia. En las demencias es posible que llegue a haber ideas delirantes y que llegue a haber alucinaciones. Pequeño. El tratamiento de este síntoma de alucinación es siempre. El tratamiento es útil que se esté dando. Es decir, no es el tratamiento del delirio o el tratamiento de la alucinación, no. Es el tratamiento de la enfermedad depresivo, el tratamiento será uno. Del delirio, no.
decir que realmente el que analice uno el tipo de delirio o el tipo de alucinaciones es importante, ya que a través de este análisis que hagamos de ello, podemos entender más o menos qué enfermedad es la frente a la que estamos. Normalmente, cuando hablamos de un delirio persecutorio, la mayoría de veces tiene que ver más con trastornos de tipo esquizofrénico que con trastornos depresivos, aunque sí se da en la cuestión depresiva. Y la depresión nos hace, ahorita contesto la pregunta que me hiciste, espérame, la depresión nos hace que tengamos la impresión de que somos perseguidos porque somos pecadores, porque somos malos. En cambio, el delirio a nivel esquizofrenia es porque generalmente o me tienen envidia o me quieren violentar sexualmente o porque yo soy Dios y los demás quieren ser como yo. Entonces, si vean la diferencia. Ahora, en cuanto a lo que me estaba preguntando aquí la compañera, es que si el tratamiento es de por vida. Cuando hablamos de un delirio por depresión pura y dura, ¿sí? El tratamiento de cualquier depresión en el primer episodio es 1 año. Puedes tratar durante 1 año la depresión y dejar el tratamiento al año. Pero si regresase después de 1 año de buen tratamiento, buena dosis y que el paciente haya realmente tomado la medicina, ya puedes tú pensar que es una cuestión crónica, pero depresiva estoy hablando, ¿eh? En cambio, si tú puedes dilucidar que lo que se presenta en sí ya puede ser un trastorno esquizofrénico como tal, entonces sí tendrías que dejar el tratamiento de por vida. La esquizofrenia no se cura. Si estás hablando de una psicosis o brote psicótico o psicosis reaccional, por decirlo de alguna manera, se está hablando que depende de una situación estresante que fue la que te provocó que tuvieras alucinaciones y delirios, y que en ese caso el tratamiento se puede dar de 1 año a 2 años y suspenderlo. Si estás hablando de una reacción psicótica breve, o también se le llama brote psicótico, entonces se da un tratamiento de 1 año a 2 años y no hay problema, se cura. ¿Por qué? Porque había una situación externa que estaba provocando un estrés tan fuerte que te provocó que tuvieras alucinaciones y delirios. Si ya estamos hablando que después de eso, las personas, algunas, tienden en situaciones estresantes a repetir brotes psicóticos, entonces ya se hablaría de que si tu fuente de estrés es cercana o es muy frecuente o la logras tú identificar, puedes tomar tratamiento preventivo para evitar que te vuelva a suceder. Pero no es de, ¿cómo te podría decir? De ya fuercita, sino que es pues, para que no te vuelva a dar. Si ya estás tu cuerpo reaccionando así de manera continua, pues más vale prevenir, ¿verdad? Ahora, en cambio, si estamos hablando de una situación crónica como es la esquizofrenia, en donde ya hay antecedentes familiares, donde ya se te dio un tratamiento en una primera vez, pero se ve que no se termina con las alucinaciones, los delirios, problemas de comportamiento, etcétera. En ese caso, el tratamiento debe ser toda la vida, porque no estábamos hablando de algo curable. Si son alucinaciones y delirios, en el caso de un que inicia la demencia, inicia los trastornos delirantes o alucinatorios, se tiene que dar un tratamiento hasta que la persona fallezca.
¿Por qué? Pues porque la degeneración cerebral persiste. Y entonces van a seguir habiendo alucinaciones y delirios. Y eso le da mucho problema al mismo paciente, pero también a la familia. Y generalmente, ¿qué hacen? Abandonan a sus parientes añosos. En México, no sé si vieron que fueron a dejar a una pobre señora ahí a tirarla en el metro, en las puertas del metro. ¿Por qué? Porque la familia se cansa. No es justificación, oigan, no es justificación. Pero pues es gente ignorante, que se cansa, que a lo mejor no tiene los recursos o no quiere de plano. ¿Por qué? Porque a veces las personas en su juventud, siendo madres jóvenes, cometieron muchos errores y hay mucho resentimiento y enojo de los propios hijos. Y cuando ya están grandes y además con patologías, pues dicen, ay, ¿para qué me hago cargo de esta vieja si fue bien canija conmigo? ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de patología, de la causa, como decía el médico, es como uno va dando el tratamiento y en el caso de la esquizofrenia, sí ya es crónico porque no es curable. O en caso de cuestiones demenciales, tampoco son curables. ¿Quedó claro o tienes otra duda? ¿O a los demás les quedó claro o los revolví? Como eso se me da, así es de que avísenme. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Cuando hablamos de esquizofrenia, que es la psicosis relativamente más frecuente a nivel mundial, estamos hablando de una enfermedad que como el Alcacerse no se sabe cómo le hace, pero se sabe que existe. Y se habla que normalmente son problemas de herencia. O sea, ya no nos dejan dinero, pero sí nos dejan enfermedades, ¿verdad? Entonces, en este caso generalmente se encuentran tíos, padres, hermanos con la misma enfermedad. Ya hay una historia de enfermedad. También se dice que es una enfermedad relacionada con la dopamina, ¿sí? Que es otro de los neurotransmisores que también tiene que ver con les decía yo, el déficit de atención. ¿Por qué da en unos casos déficit de atención y por qué da en otros casos la cuestión de tipo esquizofrenia? Pues no se sabe. No se sabe hasta ahorita, no hay una idea como para decir por eso o qué parte de esa dopamina no está funcionando para que dé una u otra patología. Lo que sí se sabe es que los medicamentos, y por eso se le atañe a eso, los medicamentos que se dan, que se llaman antipsicóticos, tienen la función a nivel de la dopamina. Por eso se le achaca todo lo que está pasando a la dopamina. Ahora, aquí me están preguntando que qué tipo de fármacos se emplean en la esquizofrenia. Bueno, él dice que ahorita lo que se oyeron bien lo que decía el médico, decía que para cada patología se daba diferente medicamento, pero les quiero decir una cosa que es importante. Si estamos hablando de una depresión con síntomas psicóticos, en lo que ustedes controlan la depresión, tiene uno que dar un medicamento antipsicótico, porque los antidepresores normalmente se tardan de 3 a 4 semanas en hacer un efecto deseado, por decirlo, ¿sí? Entonces ustedes no van a dejar a alguien sufriendo mientras se controla la depresión, entonces por lo tanto tienen que dar un antipsicótico para que disminuyan las alucinaciones y delirios, porque si lo dejan sin una protección, en cuanto el paciente tenga la oportunidad, se puede suicidar. Entonces, generalmente en estados depresivos, es cierto que el tratamiento se da por un año, el antidepresor, se puede dar por unos meses mientras se controla la cuestión psicótica, el antipsicótico, y se une a un ansiolítico. ¿Por qué? Pues porque la angustia de estar oyendo cosas
y un ansiolítico, que normalmente se puede manejar 3 meses e irlo quitando paulatinamente, por supuesto, de acuerdo a la respuesta del... Ya después veremos cuáles son los más utilizados. Ahorita han salido muchos, de los últimos han salido. La mente. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, en el caso de las demencias, generalmente, en el caso de las demencias, lo que hacemos es dar medicamentos que pues hasta ahorita no son que digamos, qué bruto, qué eficaces para evitar el deterioro, pero pues que sí, en un momento dado pueden como hacerlo más lento, ¿sí? Y que tomar en cuenta algo muy importante, jóvenes, cuando ya se descubre que la persona está con trastornos demenciales, es generalmente cuando ya pasaron 5 o 6 años de que inició la enfermedad. ¿Por qué? Porque al principio, como familia o como médico, a veces dicen, ay, es normal que se les olviden las cosas, ay, es normal que no sé qué, ay, es normal. Cuando ya no es normal es que cuando en lugar una persona que toda su vida fue cocinera de esas de restaurante y hacía unos platillos extraordinarios, ahora en lugar de ponerle sal, le pone jabón a la comida o le pone azúcar a la comida. Eso como que dicen, ay, ¿qué onda, no? ¿Qué le está pasando? Pero ya pasaron 5 o 6 años. Ya se perdió un tiempo que podría ser valioso para evitar que progrese más rápidamente. Generalmente es por eso. Entonces ya cuando se da medicamento, pues entonces ya pasó un tiempo en el que a lo poco que se puede evitar, pues se le da, ¿no? También se dan medicamentos para que duerman. Normalmente las personas con demencia duermen en el día y en la noche andan como pirinolas y por trastornos delirantes también. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación, es como vamos a manejar los medicamentos. ¿Alguna otra cosa? Síganle preguntando. Vean la película Mente Brillante, por favor, porque ahí van a ver más claro lo que vimos de alucinaciones y delirios. Ahí lo malo de esa película es que ahí mencionan y no, como que no dejan claro que en realidad el tipo lo que hizo toda su vida es tomar medicamento que se llama risperidona, ¿sí? Y entonces como que te dan a entender que solito ¿cómo se llama? Se curó y que siguió su vida como si nada, curado, y no es verdad, tuvo medicamento. Nadie ha curado hasta ahorita con pura psicoterapia un trastorno de tipo psicótico, Ojo, porque ahorita se alocan los chavos y las chavas que estudian psicología y piensan que haciendo psicoterapia van a curar a un enfermo mental, y no es verdad, Es peligrosísimo meterse en esas ondas. Y a mí me pasó que había una psicóloga que ya nada más cuando me hablaba a mí hasta ahí decía yo, Dios mío, ¿qué me va a mandar esta mujer? Porque esa se alocó y mandaba gente. Cuando ella ya dice que la había tratado y terapias y no sé qué, cuando ya se leí, descarrilaba el asunto, me hablaba para que yo viera a los pacientes.
pero lo malo es que ya me mandaba a los pacientes, dijéramos uno, muy manoseados, y en el sentido de que primero les rajaba horrible del medicamento. Decía que no servía, que los drogaban y no sé qué. Cuando me llegaban a ver a mí, que eran situaciones muy cañonas, que yo le decía a la medicina, uy, me costaba un trabajo y ¿cómo le hago para hacer entender a esta persona que necesita medicina? Con esto les quiero decir que una vez me mandó una paciente, que era una paciente como de unos 35 años, que tenía un delirio, uy, terrible, ¿eh? Y es el delirio de celopatía, o sea, era muy celosa con el marido. Desde que entraba el marido, lo encueraban a puerta y se ponía a oler, según ella, toda la ropa interior y todo lo del marido para ver si no había tenido sexo con otra mujer. Era tanto que eran unos pleitazos y el marido, pues que no se dejaba, se daban unos golpazos entre los dos, terribles. La estuvo viendo, sin mentirles, como 5 o 6 meses. Cuando ya me la manda es que la señora empieza a decir que ya se va a escabechar al marido. Ya se lo va a echar que porque no entiende y que la hace sufrir mucho porque él está con otras mujeres. No sé si en realidad era cierto o no, que haya habido alguna razón, no lo sé. Que se lo imaginaba, que lo sé qué, o sea, porque la cuestión tipo real o que nosotros, nuestro procesamiento del pensamiento, no les llega. Es terrible. Por fin, la convencí que por lo menos tomara medicamento de vez en cuando, un día sí y un día no. Todavía fue como, ¿qué será? Un mes más. Y ya después no supe de ella. Bueno, lo que me consuela, y creo que está bien, primera, ya no me volvió a hablar la psicóloga. Y segunda, nunca vi en el periódico algo relacionado a esa cuestión pasional. Pero era muy peligroso, muy peligroso. Luego después me mandó otro también súper delirante. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Y en cuestión peligrosísima, o sea, también ya cosas terribles. Por eso cada que me hablaba decía, Dios mío, ¿qué me va a mandar? Porque los entretienen y según se ponen a ellos a disque tratar el delirio y eso, y los acaban de amolar. Eso no es posible, ¿eh? No es posible. Yo fui después, mucho antes fui a una reunión de psicólogos que me invitaron a dar una plática y estaba yo hablando, ya estaba un chavito que apenas iba estudiando y se pone a hablarme que lo psicoanalíticamente, que no sé qué, no sé cuándo y no sé qué, pero necio, necio. Entonces yo le dije, mire, el día que usted realmente tenga un paciente delirante en su consulta, hablamos. Ahorita usted está hablando a nivel de lo que cree saber, pero ya en la práctica no es lo mismo. Y si tú en un momento dado te atreves, que en un momento yo lo hice hace muchísimos años, a tratar a alguien que era un esquizofrénico y al mismo tiempo una terapia conductual, no puedes hacer psicoanálisis con ellos, es conductual, es porque él ya tiene el medicamento y está controlado. Y eso sí funciona. Pero si tú te metes ahí a querer, según tú, hacer cosas sin medicamento, aprende a correr rápido. Es lo que te va a salvar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Dudas? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces nos veríamos miércoles y por favor vean la película que les digo, es muy importante para ustedes.
Eso les va a completar lo que vimos hoy. Y si tienen alguna duda en lo que nos vemos, por favor apúntenla para que la pregunten cuando estemos en clase. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Doctora.